Listo, aquí estamos. Eh, yo quiero invitar a Alejandro Fonseca ¿Cómo está, profe? que nos cuente cómo te fue, qué proceso tuvo tu propia narrativa cuando la pusiste en escena con 6 de tus compañeros y cuando escuchaste de ellos otras. Listo, profe. Pues, primero que todo, el tiempo siento que fue un poquito corto, no todos pudimos hablar. Pero, o sea, yo hablé final, como tal, no pude recibir una retroalimentación de los compañeros porque literalmente terminé y fuimos directo aquí a la reunión principal. Pero bueno, bueno, frente a la narrativa, me parece que, o sea, tengo hartas ideas y la idea es estructurarla de pronto un poco mejor, puesto que tiene que haber un tipo de vínculo entre todas esas ideas. Lo que yo les expuse fue que en vez de, bueno, dos tipos de escenario, yo estoy también mirando que, bueno, existen los dos, que son como los radicales, y existe uno que es la bifurcación entre los dos. Pero esa bifurcación la veo como positiva también, en cierto punto, o sea, o más bien punto cero, lo llamo así. Eh, bueno, en lo que hablamos en general, primero un resumen. Muchos, digamos, ya han adelantado. Hay uno de los compañeros que ya también ha hecho la parte artística y pues fue muy interesante, puesto que ya la tiene muy clara. O sea, se nota que es una persona que... ¿Cómo se llama ese compañero? El compañero, soy muy malo con es Joan Manuel. Yo sabía que Joan Manuel iba a salir con una cosa artística. Sí, de Ahora nos hecho, cuenta, lo Joan Manuel. artístico lo explicó prácticamente todo lo que dijo. Ahora nos Eh, cuentas. Otro de los compañeros, que se me olvidó el nombre, creo que fue Sergio, sí, Sergio, eh, involucró mucho, o sea, digamos, todos los documentales, Sergio todo lo que Gómez. hemos visto en la clase, sí, lo pudo involucrar, o sea, todo lo tiene muy bien involucrado en su narrativa para pues explicar los dos escenarios que tiene. Y eso me pareció pues también brillante porque se nota que la tiene muy clara. Creo que fue Sergio, es que soy malo con los nombres. Sí. Eh, y bueno, en mi caso, pues yo sentí que pues, lo que le he hablado al profe en la clase pasada de, algunos dicen que la violencia es un motor de cambio de la sociedad y también el pensamiento podría ser otro y la acción pues, antes de algo negativo, eso, sobre todo en esa parte. Pero de alguna manera lo que veo es que se puede crear una bifurcación, digamos, podría pasar algo negativo en principio, pero en un futuro, por más de que pudiera trazar muchas cosas, podría generar también cosas positivas. Entonces, primero que todo, en la parte positiva, pues, o sea, nada, es sí, o sea, no solamente cambiar el tema económico y político, sino ya hemos hablado con el profe, también debe haber un componente social muy importante. Así como, digamos, ahorita que me he dado cuenta que, digamos, todo lo que pasó con el Consejo de Estado, que ellos iban a tomar las decisiones de legislación frente a la parte regional, o sea, que era algo un poco absurdo, puesto que le quitaba voz y voto a todo lo que eran las personas afroamericanas, indígenas y que aún así pues respondimos, que es algo, o sea, ya demandaron eso. Entonces, y también, digamos, tomando otro ejemplo, yo sé que de pronto es un poco lejano, pero es, digamos, esas empresas nuevas como Woom que están entrando y desafiando los estándares que tenemos en sociales y en el mercado. Nosotros también podríamos crear de manera radical, así como lo expliqué, como llegó el COVID y nos ayudó a acelerar 10 años lo de la parte virtual, entonces nosotros también podríamos de alguna manera con nuestras acciones, también de manera radical, hacer que se pueda acelerar este cambio, digamos, todos esos espacios que tenemos, acortar esos tiempos de acción frente al cambio climático. Entonces, lo que hemos hablado de, ¿qué tal si esas discusiones y ese conocimiento también lo podría tener un muchacho desde los literalmente 11 años y empezar a involucrarle en la mente, empezar a cultivar esa semilla de cambio, de mejoría, de que no solamente es un valor económico, sino un valor ambiental, un valor social, un valor más que todo humano, para que entonces sus ideas empiecen a arraigarse frente a esa idea. Y de pronto nosotros lo estamos teniendo en ese momento y me parece genial, pero de pronto si yo hubiera podido tener ese espacio más joven, a los 13 años por ahí,
de pronto podría haber creado otro conocimiento que de pronto pues se atrasó ya prácticamente 10 años, ¿no? Entonces ese es el primer punto. ¿Qué tal si podemos darle estos espacios a los jóvenes, mucho más jóvenes también, y empezar a crearles ese fuerte? El otro punto es, por ejemplo, todo el tema de patentes y todo el tema de lo que es la legislación frente a las ideas. Puesto que, claro, es muy importante proteger las ideas, el derecho de la propiedad intelectual, pero al mismo tiempo, digamos, el conocimiento abierto me parece muy importante, puesto que hay muchas personas que tienen ideas brillantes, pero que pues las legislaciones también o el poder de monopolios también que existe hace que esas ideas se caigan al piso o efectivamente tenga que vendérselas a este tipo de corporaciones, como digamos la creación de gasolina frente al reciclaje de plástico, literalmente, de botellas de plástico, que hubo un emprendimiento aquí en Colombia que llegó Ecopetrol y les dijo, si ustedes hacen eso, nosotros les ponemos una demanda o, bueno, frente a muchas industrias también. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos defender más esas ideas que pueden ser prósperas o pueden beneficiar tanto a la humanidad como al medio ambiente y darles más poder, darle más peso? Así como, digamos, pues no es por decirlo, pero cuando ya se crea una industria es un problema, puesto que empieza a crear estándares y barreras de competitivas muy altas. Ahorita, digamos, existen nuevos mecanismos de energía eólica que muestran ser más eficientes y menos dañinas frente a, sobre todo, a las aves. Eh, pues digamos, porque normalmente las turbinas lo que hacen es también lastimar mucho las aves. Y estos nuevos emprendimientos que existen frente a esa área también en específica, pues primero que todo cuida la fauna y la flora, en muchos casos. Y la otra parte es que pues necesitan menos recursos para realizarlo. Entonces, si pudiéramos darle más apoyo también a esos emprendimientos, que esas mismas empresas pudieran ver que aquí hay algo más positivo, posiblemente podríamos cambiar de manera mucho más rápida o acelerar o acortar esos tiempos de cambio que existen en 10 años, casi hasta 20 años lo podríamos lograr, pero todo depende tanto de la voluntad de cada uno de nosotros y del apoyo pues también de los dirigentes pues, y de empresas, puesto que ellos también tienen mucho poder, no solamente económico, sino el político que pues también embarra muchas cosas al mismo tiempo. Frente al negativo, pues seguir haciendo como estamos las cosas, haciendo las cosas, la verdad. Digamos, dejar que un gobernante que no tiene para nada experiencia y que simplemente pone a quien quiera en puestos y cargos que no tienen nada que ver y no tienen ningún conocimiento, pues sigan haciéndolo. Que simplemente nos neguemos al punto de sentir empatía frente a las otras personas, porque pues mi subsistencia es primero antes que las de cualquiera. Quitar ese, o sea, si no quitamos el lobo es hombre para, ¿cómo es? El hombre es lobo para el hombre. Entonces, pues simplemente vamos a seguir destruyendo y consumiendo y simplemente acabando hasta que unos pocos puedan decir, ok, yo voy a seguir consumiendo y esto para poder sobrevivir. Entonces así vamos a quitarle vida y valor a cada persona. Eh, y, y hay una parte de bifurcación que es el tema de, por ejemplo, si seguimos en lo que estamos, posiblemente pueda haber una acción, un tipo de violencia o guerra, o pues tanto por recursos o por temas de migración, bueno, muchos casos podrían pasar para que de alguna manera pudiéramos romper todos esos estándares y pues las instituciones se podrían derribar, ellas mismas se derribarían eh, frente a como a la infinita levedad del ser, literal. Eh, pues si ellos tanto se crecen, a sí mismos se van a hacer caer. Eh, pues esa bifurcación lo que haría es, nos atrasan muchísimo más tiempo, pero también un grupo de personas podría seguir apoyando esas ideas de cambio hacia la sociedad de mejoría, pero se tardaría mucho más tiempo. O sea, siento que podría ser positiva un futuro muy lejano, pero, pues simplemente nos quitaría mucho tiempo de realización de nuestros problemas. Ok. ¿Qué es lo que tú estudias, Alejandro? Administración de negocios, profe. Administración de negocios. Bueno, yo no sé si ustedes tienen conciencia de que la manera de evaluar o de conocer a las personas hoy es muy distinta de mirar las hojas de vida, lo que dicen Total. los papeles.
Si yo dentro de 6 o 7 años quiero evaluar a Alejandro Fonseca porque está aspirando a un trabajo de algo y yo tengo que ver, lo primero que yo voy a hacer es poner en Google Alejandro Fonseca Cruz. Literal, y las redes sociales también le van a decir mucho, profe. Así es. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a ver qué ponen las redes. A la red que sí no voy a entrar nunca es a TikTok. Eso sí no. Tranquilo, profe, yo tampoco. Nicolás Izaza me mandó a entrar a TikTok, entré y el reggaetón y esas cosas horribles me sacaron en 5 minutos. Pero sí voy a entrar a las redes sociales y voy a ver qué ha hecho Alejandro Fonseca Cruz y todo lo que ustedes hagan, sobre todo ahora que todo es por estas cosas y ahí dice arriba grabando. La Universidad del Rosario tiene todo grabado, todo lo que pasa por aquí está grabado. Nosotros ponemos en KLN muchas cosas, las mejores. Eh, Esa es la manera, de manera que estos trabajos que ustedes hacen no son para una electiva de cambio climático, son para ustedes. Joan Manuel Guerrero, pon un poquito de luz para verte mejor la cara, porque la cara es importante. La cara es muy importante. Y cuéntanos esa maravillosa cosa que dijo Alejandro Fonseca. Bueno, profe, pues el dibujo, entonces ya te lo muestro. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Listo, ¿ya están viendo? Sí. Bueno, pues un dibujo normal es un escenario, el primero es el negativo. Entonces aquí pues describo los cambios climáticos extremos, la desigualdad social, los gobernantes que solo están pensando en dinero y en cómo hacer crecer sus industrias o el ingreso per cápita de cada uno de los países. También las industrias que siguen contaminando sin ningún tipo de restricciones, la contaminación ambiental de la industria automotor, que no se preocupó por crear nuevas alternativas que pudieran cambiar la mala situación por la que hoy pasan, y la ganadería extensiva, que no se preocuparon por imponer nuevos métodos como los que propuso Willman un día, que es acerca de poner como árboles y no dejar todos los terrenos sin nada para que estos puedan restablecerse y puedan volver a ser utilizados. Ok, perdóname un momentico y te corto ahí, Joan Manuel. Si tú eliges presentar una idea a partir de un dibujo, ese dibujo tiene que decirlo todo. O sea, eso que tú nos estás diciendo debería decirlo el dibujo. O sea, porque si no, el dibujo no funciona. O sea, si el dibujo va a necesitar que la narrativa sea verbal, tienes que meter esa narrativa de alguna manera en el dibujo. O si no, la narrativa es de otra manera. Es mucho más exigente el método que tú escogiste, pero lógralo. Sigue. Ok, profe. Bueno, y en el escenario 2 pues hice, es un escenario positivo. Entonces, la igualdad social, el transporte público limpio, donde se fortalecen estos sistemas y se dejan de un lado la industria automotor normal de carros Okay. particulares. El medio ambiente sano y ciudades autosostenibles, donde podemos encontrar paneles solares, bueno, diferentes tipos de tecnologías que puedan ayudar a que las ciudades puedan bajar su huella de carbono y puedan ser ciudades compactas, ciudades de 15 minutos donde se puedan acceder a todos los servicios sin tener que usar medios de transporte que contaminen. O pues transportes como buses que sean eléctricos o que sean, se me olvidó la palabra, bueno, con agua, creo que es así. Sí, Híbridos. híbrido. No, híbridos son de gasolina y eléctricos. Son, bueno, funcionan con agua, no me acuerdo cómo se llaman, pero es como una tanqueta de gas que se les pone, pero con agua. Y bueno, ya. Entonces es un escenario positivo donde podemos encontrar un medio ambiente sano y Bueno, pues nosotros con la armonía con la tierra. ok. Aparte de lo que te acabo de decir, eh,
yo veo que a Alejandro Fonseca le gustó más que a mí por dónde va tu trabajo. A mí me parece que tienes que conceptualizar más y plasmar mejor el escenario 1 y el escenario 2. Métele un poquitico más de trabajo y no te quedes en lo simple, en lo básico. Esto es lo básico. No te quedes ahí. Da un poquito más de conceptualización y métete un poquito más, porque si este fuera el trabajo final tuyo, yo diría regulimbis. Ok, profe, sí, señor. Por favor, hazme el favor. Manuel, una pregunta. Ellos no pueden hacer, digamos, por ejemplo, un texto y una parte artística, Sí, como sí, que los, por ejemplo, los complementos, dibujos sí. de Joan Manuel sería exacto, complemente un texto. Sí, sí, pero tiene que Es hacerlo. así. Listo, claro, sí. Solo para quedar claro. Ok, listo. O tiene que decirlo, pero meterlo en el texto. O sea, no tiene que haber un narrador porque así no funciona el dibujo. No, sí, profe, todo está en el texto. Es que el texto está acá arriba. Pero ese texto, tú tienes un texto. Sí, sí, señor. Entonces, pues no lo coloqué como, por ejemplo, que finaliza el escenario negativo y pues el dibujo, sino que lo coloqué al final, pues para que... Bueno, ok, entonces, ok, pero toma en cuenta lo que te acabo de decir y vuélvele a dar una revisada a eso, una mejorada a eso. Ok, profe. Bueno, Sergio, ¿qué hiciste? ¿Cómo te pareció? Primero, ¿cómo te pareció la experiencia, el ejercicio? ¿Qué hablaste con tus compañeros y tal? Amelie me dijo que 45 minutos y me dijo que ellos habían terminado antes, del grupo de Amelie. Bueno, yo creo que en general sí pudieron hablar todos. Sergio Gómez, Y no, pues pienso que fue una pero actividad que espérate un momentico, Sergio. Juan sí, Sebastián, Carlos Fernando, Santiago Jiménez, Héctor Esteban, Juan Diego Muñoz, Wilman Villalba, pongan la cosa. Esto es mirándonos. Dale, Sergio. no, pues personalmente siento que fue una actividad bastante enriquecedora. Creo que, por ejemplo, personalmente, ya como lo adelantó Alejandro, mi proyecto va encaminado al tema de los documentales. Yo quiero trabajar a la luz de los documentales. Tomé 4 documentales. El primero de ellos fue Antes de que se acabe, el de Leonardo Desde que sea DiCaprio, tarde, de que sea antes de tarde. que sea tarde, sí. El segundo fue el de la extinción de la fauna. El tercero fue el de los refugiados climáticos. Y el cuarto fue el relato indígena. Entonces, pues, para no alargarme mucho, básicamente lo que quiero hacer es, en cuanto al documental de DiCaprio, quiero hablar del tema del consumo, verlo a la luz del tema socioeconómico. Del documental de la extinción de la fauna, voy a tratar el tema ambiental, todo el tema de alimentación y, por ejemplo, el tema de la ganadería extensiva. Yo les hablaba ahí en el grupo de una proporción que me pareció pues bastante llamativa, y es el tema de que la ganadería pues obviamente produce metano, y que ese metano es 22 veces más potente que el dióxido de carbono. Era uno de los datos que daba ese documental. Y finalmente, en cuanto al tema humano, que es lo más importante de mi narrativa, yo lo centro en el tema humano como el componente más importante. Hablo a la luz del documental de los refugiados climáticos y el relato indígena. Pues, eh, el integrante del grupo indígena, que nos hablaba de cómo, pues para él el viento era nuestro aliento, el fuego era el espíritu, la tierra el cuerpo y el agua la sangre. Entonces, bueno, y ver cómo la madre tierra está cansada y el tema de la concientización. Entonces, básicamente mi trabajo se basa en esos documentales, plasmarlo en los escenarios, que pues por el tiempo no creo que alcance a decirlos, pero Correcto. básicamente sí, sería eso.
Perfecto. Yo les quiero decir a todos que si bien estamos pensando en un escenario de 2042, más o menos, y en un proceso de bifurcación, que nosotros asumimos que está en marcha. ¿Que está en marcha desde cuándo? Algunos lo sitúan al comienzo de los años 2000, al final de la primera década o entre la primera década y la segunda, que es en donde, bueno, ya no estamos en esa. Estamos comenzando la tercera década, 2010. No, la segunda década del siglo XXI. Entonces, lo que yo les pido es que planteen la gradualidad. O sea, para que nosotros lleguemos a ese escenario positivo, ¿qué cosas gradualmente hay que hacer en 2023, en 2025, en 2028, en 2030, etcétera? O sea, porque se entiende que es un proceso. Ahora, si esas cosas no las hacemos o si por el contrario, en el escenario negativo se profundizan estas y estas cosas, pues eso es lo que va a configurar el escenario negativo, la concreción de ese escenario negativo hacia 2042. O sea, siempre estamos hablando de un proceso de construcción hacia lo positivo o hacia lo negativo. Por favor, tengan en cuenta eso y plasmen eso. O sea, no presenten, digamos, como el escenario como una película que vamos a ver, sino como un proceso que vamos a construir. ¿Quién quiere decir algo significativo de la experiencia y quién quiere compartir esto? Cuando yo digo quién quiere, nadie quiere. Entonces, Héctor Esteban Peña, no has puesto la cámara. André Felipe Quevedo, no te veo. David Salamanca, tienes un meme. Ya, perfecto. Entonces, André Felipe, cuéntanos cómo te pareció y después Nicolás Salazar. Pues el ejercicio que realicé con el grupo me pareció un ejercicio bastante enriquecedor, pues cada vez expusimos los puntos de vista. Realmente llegamos a la conclusión, tuvimos lo basamos básicamente en dos aspectos, positivo y negativo, pero en los dos temas específicos fueron, digamos, el impacto que tendría la ganadería de aquí al 2041, igualmente los combustibles fósiles, más que sobre todo con los vehículos. Y pues en un escenario positivo establecimos, en base con respecto a los combustibles fósiles, de que hoy en día pues hay nuevas tecnologías, como desde incluso inicios de la década del 2000, que se ha venido a hacer intentos así como de cambiar esto por medio, primero, carros híbridos de gas y combustible y gasolina, pero siguen contaminando. Luego, eléctricos con los nuevos Tesla. En un escenario positivo establecimos pues de que de aquí a 2041 los vehículos de combustible de gasolina y petróleo desaparecerían. También nos basamos en el hecho de que el primer país, digamos, que estableció como en su apartado y en sus normas internas de que se dejaría en desuso estas prácticas sería Reino Unido, que si mal no recuerdo estaba a partir del 2035 prohibiría el uso de estos combustibles. Pues en un aspecto negativo, pues pusimos el hecho de que realmente para, digamos, de una forma, muchos países dependan en el mundo que son productores de petróleo, y en el caso de Colombia, pues realmente se niegan a cambiar esto por el impacto que tendría en la economía de estos ciertos países.
entonces se seguiría con la práctica esta y seguiría contaminando más las ciudades, y a la larga crearía y a la larga pues sería incontrolable pues el smog de la ciudad y la contaminación. Con respecto, digamos, a la ganadería, si mal no recuerdo, creo que es la primera causa de la mayor causa de deforestación por la ganadería extensiva no controlada. Y pues en un escenario positivo colocamos, hablamos de que, digamos, si bien no se debe prohibir en totalmente esta práctica porque es una actividad necesaria para el ser humano, sí puede existir la posibilidad de que sea más controlada, más regulada, que haya más conciencia de las personas en el sentido de que haya ciertos lineamientos que cierto terreno siempre sea para ganadería y no se pueda pasar de eso porque puede afectar un daño natural en el ambiente, y que estos terrenos que sean utilizados para ganadería por así decirlo, se regeneren con el tiempo para que no se vea afectado ni el ganado ni el medio ambiente. Y pues negativamente, básicamente que sigamos con la misma práctica que tengamos, como se ha visto, digamos, en la misma Amazonía colombiana, de que a pesar de la pandemia fueron 93.000 hectáreas fueron deforestadas, y pues básicamente que se acabe, digamos, con la fauna y flora, no solamente de Colombia, sino de todo el país. Ok, Andrés. También tienen que tener en cuenta que hay temas que no hemos tratado a fondo, ¿no? Por ejemplo, ese de la ganadería. Ese de la ganadería lo va a tratar Juan Pablo Ruiz, que trabajó en el Banco Mundial en temas de ganadería, sistemas silvopastoriles, etcétera. Y el tema de la deforestación y el tema de la naturaleza tampoco lo hemos tocado a fondo, que es el tema que va a tocar Sonia. Y bueno, el tema de la acción climática empresarial, qué están haciendo las empresas en el mundo, cómo se están moviendo y cómo están moviéndose las ciudades, ese tema tampoco lo hemos tocado. Entonces tienen que tener en cuenta que hay cosas que faltan. Nicolás. Sí, pues yo no alcancé a presentar mis ideas en el grupo por tiempo, pero me gustaría compartir una parte que encontré como fundamental en cuanto al panorama positivo, y es que yo creo que como que un aspecto fundamental en este panorama, bueno, que se puede llegar a dar de forma gradual, es la ética ambiental. Tener en cuenta a la hora de generar políticas o reglamentaciones sociales que, que se esté basando, que estemos actuando bajo cierta ética, bajo cierto tipo de ética ambiental, y que no reduzcamos todas nuestras acciones, comportamientos y decisiones a simplemente a a los intereses humanos, desconociendo pues que la naturaleza tiene sus propios intereses, también los intereses de los animales no humanos, y pues que esto a su vez puede generar que cuando tomemos acciones políticas y los gobiernos se apropien más de estas nuevas ideas, pues podamos tener una relación más equitativa y más justa con el medio ambiente. Nicolás, sobre la ética, vale la pena que revises a Hans Kung y que revises también a una autora que se llama Adela Cortina, y Antonio Elizalde, por supuesto. Esos tres autores, y me parece clave la incorporación de la ética ambiental y de la ética climática, de la ética del desarrollo realmente, más que ambiental, porque lo ambiental es parte de otro criterio que se llama cambio global. Entonces, la ética no es solamente aplicable a lo ambiental, sino a la manera de construir todo, de construir cultura, de construir desarrollo, de construir progreso. Creo que fue Sergio Gómez el que habló del concepto de madre tierra. A mí ese concepto no me gusta mucho. Lo digo solamente como una posición personal. Si a ti te gusta, yo lo respeto. Yo creo que no hay una madre tierra y nosotros somos hijos
de una entidad distinta. Yo creo que la tierra y nosotros, o sea, la naturaleza y nosotros somos la misma entidad. Entonces, uno de los problemas que aquí ha habido, digamos, epistemológicos para ir a la raíz de este problema, ha sido esa separación entre que la naturaleza está allá y yo estoy acá. Y entonces la naturaleza tiene sus propios procesos, dinámicas que yo tengo que respetar, pero yo no soy la naturaleza. Yo soy más que la naturaleza porque soy inteligente y porque soy supuestamente de una raza superior. Eso no es cierto. O sea, yo soy una de múltiples especies. Una especie que tiene unas características distintas. Quizá es cierto, la única especie que se da cuenta de para dónde va, pero eso no lo estamos poniendo tan en evidencia en esta crisis climática. O sea, nosotros vamos hacia un abismo inédito, vamos todos en un tren y el chofer del tren está borracho o está ciego y nos lleva a toda velocidad y nosotros vamos ahí. O sea, no es que seamos tan inteligentes, no es que estemos demostrando ser la especie tan inteligente. Yo no he visto en otras especies, por ejemplo, de mamíferos, actos estúpidos. O sea, es muy difícil encontrar un caballo estúpido, un perro estúpido, un elefante estúpido. Ellos, dentro de su lógica de especie, tienen sus dinámicas de protección de la vida, que nosotros supuestamente deberíamos tener más y no tenemos. Entonces, ese concepto de separar la madre tierra de nosotros tiene, a mi juicio, esos problemas. En realidad, yo creo que nosotros debemos ir hacia una especie de geocentrismo sistémico, en el sentido de incorporar a los procesos naturales como parte y como procesos interrelacionados con nosotros como individuos de la especie humana. O sea, si nosotros vamos a una mayor profundidad del tema, bueno, uno puede decir que la naturaleza no es externa a mí, sino que soy yo también. O sea, yo soy naturaleza. O sea, yo soy una parte de la naturaleza, o sea que la naturaleza es yo. Y eso, pues, nos lanza a otra condición. Yo entiendo el concepto originario de los pueblos indígenas, de considerar a la tierra como madre, etcétera. Pienso que en esas cosmologías el concepto tiene una lógica, pero en la cosmología nuestra, de individuos urbanos, de individuos, digamos, del antropoceno, yo pondría en duda ese concepto de madre tierra. Hasta ahí. Estoy mirando a Sebastián Camacho con su camisa roja y me gustaría preguntarle cómo le fue en este ejercicio y qué es lo que está pensando para su escenario. Pues bueno, pues a mí con el grupo que me tocó, pues nos fue muy bien. Pues no, en lo personal no hubo mucha oportunidad, pues como de complementar mi trabajo con el que los demás, porque pues precisamente todos tocábamos temáticas o líneas muy distintas, pero pues igualmente pues fue enriquecedora y se alcanzó a dar un debate precisamente frente a la industria de la pesca y al documental que salió pues en Netflix recientemente. Y bueno, ya yendo hacia mi trabajo, pues yo precisamente lo enfoqué en la línea de la transición hacia las energías renovables. Entonces, pues lo primero que hice fue mirar pues, cuáles eran las políticas que tenía el Ministerio de Minas y Energía con respecto a esta transición, cuáles eran las cifras pues, al año de hoy, 2021,
y pues precisamente qué es lo que esperaba pues el Ministerio de Minas y Energía. También pues en el documento de Jorgen Randers, él también toca precisamente el tema del consumo de energía y de pues el aprovechamiento de energías renovables. Entonces, pues yo me estoy yendo por esa línea en el escenario positivo en cuanto pues a la transición en una sociedad en donde por lo menos el 40% de la oferta de energía provenga de fuentes renovables. Asimismo, también me enfoco en la educación, en precisamente pues lo que hablábamos las anteriores clases, de enfocar las nuevas profesiones para que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y pues de precisamente cómo esto generaría mucho más empleo, mucho más impacto positivo en el cambio climático. En el escenario negativo, pues precisamente me fui igualmente por el lado de la energía, pero no en las energías renovables, sino ya en una crisis energética. Pues ahí teniendo en cuenta también unas cifras pues, que pronostica Randers en cuanto al aumento de la población, al aumento del consumo, etcétera, y pues me enfoqué precisamente en el aumento de las brechas sociales, en cuanto al aumento de los precios de la energía, el aumento de la demanda, entre otras cosas, pues lo cual causaría una crisis a nivel mundial que conllevaría una crisis migratoria precisamente en busca de nuevas oportunidades y pues precisamente pues ya hoy en día vemos ciertos efectos de la crisis migratoria, por ejemplo, con lo que pasa con Venezuela, entonces vemos el hacinamiento de personas, la falta de alimentos, lo cual los conlleva a consumir otros alimentos o agua que no es potable, alimentos en mal estado, lo cual pues precisamente propugna por el desarrollo de otras enfermedades, entonces pues agravaría precisamente toda esta crisis de salud que tenemos hoy en día, entonces yo me fui por esas tres líneas específicamente. Pues otros compañeros de mi grupo se fueron por el lado de la ganadería, otros por el lado de la mentalidad del consumo en cuanto a bolsas plásticas, entre muchas otras cosas, pero igual pues sí fue un ejercicio pues interesante ver la opinión de los demás. Ok, Sebastián, me das la oportunidad de decir otra cosa. Si bien un escenario involucra muchos temas, nosotros no podemos profundizar en todos los temas. Entonces, una forma de presentar, una alternativa de presentar este trabajo, bueno, lo que vamos a presentar mañana es un segundo borrador. O sea, no es un trabajo final, es un borrador que lo vamos a seguir mejorando. Yo voy a mirarlo con Amelie y con Nicolás y con Sonia y entonces les vamos a decir, mira, esto por aquí puede mejorar, etcétera. Es un borrador. Y así avanzamos hacia un trabajo final excelente, que es lo que yo quiero. Otra manera de presentarlo es, digamos, hacer unas generalidades. Decir, mira, yo creo que en 2042 el mundo será en general así o así. Si estas cosas pasan, si hacemos esto, pues vamos a llegar a este escenario. Y si no hacemos eso, pues vamos a llegar a este otro escenario en términos generales. Pero yo escojo un aspecto de ese escenario. Y digo, el tema de la relación del hombre con la naturaleza debe cambiar en este sentido y por lo tanto nuestras prácticas agrícolas, ganaderas, el tema de la deforestación, etcétera, eso tendría esta gradualidad para llegar a un escenario positivo, o si no tenemos esa gradualidad y cumplimos las cosas, iríamos a este escenario negativo. Entonces yo puedo tener un énfasis en un tema que cada uno de ustedes puede escoger. ¿Está claro eso? Ok. ¿Quién quiere? Si nadie quiere, escuchamos a Wilman o a Jamie.
o a Caterine Niño? Mejor escuchemos a Jamie primero. Wilman, tú eres un caballero que espera un momentico y después hablas tú. Jamie, cuéntanos cómo te fue a ti en esto. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues en mi grupo alcanzamos a hablar todos, socializamos un poco las ideas que cada uno tiene, hablamos de dos, pues del punto negativo y del punto positivo. Básicamente concluimos que con respecto al punto positivo, todos como que teníamos la esperanza de que se pueda transformar la conciencia de las personas con el fin de que, digamos, conductas como el consumismo y ese tipo de cosas se puedan mejorar con el tiempo. También hablamos de ganadería, del consumo de carnes rojas, con con la esperanza de que eh, este tipo de productos con el tiempo se disminuya como su consumo. Con respecto al lado negativo, hablamos concluimos que un aspecto en el que todavía no han trabajado mucho como los entes regulatorios en el mundo son las empresas, porque eh, decimos que son un factor muy contaminante en el mundo y muchas de ellas como que no están reguladas, lo que hace que tampoco aporten a disminuir la contaminación ambiental. Entonces hablábamos en países como, bueno, en continentes como Europa o también mencionamos a China y Estados Unidos, que son países que generan mucha contaminación porque ellos producen demasiado, pero entonces también decíamos que es culpa de la gente que consume demasiado. Eso por un lado. Yo creo que eso fue lo que pudimos hablar en el poco tiempo que tuvimos. Cada uno tiene como enfocado su, su relatoría hacia puntos específicos. También hablamos del cambio de, de energías, de cómo en un futuro vamos pues, a ver cambios con respecto también al transporte. Un compañero habló del uso de carros como eléctricos y esas cosas que con el tiempo se espera puedan cambiar y eliminarse con el fin de ayudar al cambio climático. Jamie, tienes que tener cuidado con los conceptos. Una cosa es contaminación ambiental y otra cosa es cambio climático. Nosotros aquí estamos hablando de factores que pueden acelerar la crisis climática o que pueden resolverla. Pongo un ejemplo. Si yo tiro a un río o al mar una sustancia química, por ejemplo, petróleo, eso produce un enorme efecto de contaminación. Si yo tiro al aire de Bogotá a partir de un auto de diésel una gran cantidad de gases de nitrógeno o de azufre, eso causa una contaminación ambiental, pero eso no calienta, no contribuye a calentar el planeta. El químico que yo arroje al mar no
no contribuye al calentamiento global. Entonces, aquí no estamos hablando de ambiente. Por supuesto que ambiente tiene que ver con todo, pero aquí estamos hablando de cambio climático. Entonces, por favor, tengan en cuenta esa diferencia de que hay unas cosas que son ambientales y de esas no estamos hablando, y hay otras cosas que son climáticas de las cuales sí tenemos que hablar. No significa que una cosa sea menos importante que la otra. Significa simplemente que esta clase no es una clase de medio ambiente. ¿Está claro eso? Sí, señor profe. Bueno, y se lo digo a todos porque es un error común. Es un error común. Gran Willman. Bueno, doctor. No lo soy. Profesor, qué pena. Profesor, bueno, para mí es completamente No soy. inevitable. ¿Completamente qué? Inevitable Ajá. no tocar el tema de la ganadería, puesto que como ya usted sabe y los compañeros, yo soy ganadero, es mi actividad económica y pues en mi familia eso es lo que hacemos entre otras cosas. Y en el desarrollo de eso, nosotros adquiriendo plena conciencia de que la ganadería extensiva es mala, nosotros en nuestra finca implementamos sistemas silvopastoriles. Actualmente estamos manejando sistemas silvopastoriles desde hace ya casi 4 años. Hemos estado en capacitaciones y tal, entonces yo tengo una idea para el escenario positivo y es el del cambio de conciencia en las personas, porque es muy frecuente que la gente piense que la ganadería es mala. La ganadería no es una actividad económica mala, la ganadería no es, tiene sus contaminantes, por supuesto que sí, pero la ganadería bien manejada es algo completamente rentable y algo que sin duda le hace bien al medio ambiente. Se puede lograr un equilibrio favorable, tanto para el ganadero como para el ambiente mismo. Entonces, yo voy a tocar mucho ese tema. Yo sé que... Willman, no estamos hablando de ambiente. Estamos del hablando de calentamiento. la relación de la ganadería con el cambio climático. El cambio climático, sí. No Yo sé con que el- ese tema aquí en la clase, como usted ya lo dijo, no se ha tocado a profundidad y que pues vendrá un invitado que lo tratará mejor. Pero pero algo hemos dicho, ¿cierto? sí hemos dicho algo y pues yo también con mi experiencia, pues Claro. lo que yo vengo haciendo, pues yo tengo un conocimiento amplio sobre el tema. Me he capacitado muy bien, entonces yo tengo una idea para mi narrativa, el cambio de conciencia de la ganadería, la implementación de sistemas silvopastoriles a nivel extensivo y también pues se me ocurre tomar como un punto de referencia, no sé si de pronto esté permitido, pero quisiera tomar como punto de referencia mi propia finca. Maravilloso, me parece. Mostrar los paneles solares que Sí. utilizamos, los Sí. sistemas de irrigación, los sistemas de división de potreros. Sí. Tengo como en mente sacar unas cuantas fotos, explicarlas en detalle y poner eso como un punto de referencia para el escenario positivo en el cual todas las fincas implementan modelos así en la ganadería. Perfecto, perfecto. Esa es mi idea. Me parece una excelente idea, Willman. Y vuelvo a decir aquí que nosotros no estamos a favor de los radicalismos, ni de los extremismos, ni de los, ¿cómo se llaman estas? De los fanatismos, ¿cierto? No estamos de acuerdo con dividir el mundo entre buenos y malos. Los chinos y los gringos son los malos y los haitianos y los mexicanos son los buenos. No. Todos estamos en el mismo barco. Todos. Los que comen carne son malos y los veganos son buenos. No es cierto. No es cierto. Yo me imagino que en un escenario de 2042 y de 2050,
la carne de vaca, de cerdo y de otros mamíferos va a seguir haciendo parte de nuestra dieta. Me imagino que hará parte de menos dieta de la que hacía hace 100 años. O sea, habrá muchas más personas que hayan decidido a partir de cierta edad no comer carne. Hoy no se ha resuelto el problema del sustituto proteínico de la carne para los niños de 0 a 5 años. Por lo tanto, algunos proyectos de ley que a veces se dicen en el sentido de prohibir, o creo que se referían a una cosa más bien pedagógica en Bogotá, de que hubiera un día sin carne, algo así. Bueno, si es pedagógico está bien, pero llegar a prohibicionismos de carne sin un sustituto que yo no veo en la ciencia cerquita de la proteína de la carne animal para los niños de 0 a 5 años, no me parece que sea posible. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los fanatismos, en los radicalismos y en estos. Algunas, yo sé que aquí hay veganos, vegetarianos, esa es una tendencia indiscutible. Yo mismo soy de alguna manera vegetariano, pero no estoy, no participo de los fanatismos. O sea, yo recomiendo, tengo una nieta que la puse ahora en el video y que la voy a volver a poner cuando se vayan ustedes ahora, antes de que se vayan. Yo creo que Elena tiene que comer carne. Tiene que comer carne por lo menos hasta los 5 años. O sea, si no, no es posible un correcto desarrollo del cerebro. Y en los países a donde hay dificultades para comer carne, o en los países y en el nuestro también, tener una muy buena alimentación, carne y otras proteínas, de 0 a 5 años, pues hay un problema bastante grave en el desarrollo del cerebro de los niños. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sigue David Salamanca y después Juan Diego Muñoz. Bueno, yo estaba con el grupo, con Joan, con Alejandro, con Sergio. Siento que ambos tuvimos, como que todos en general tuvimos como una perspectiva un poco política en cuanto al tema. Creo que todos coincidimos un poco con que también es si seguimos en este escenario actual, que yo considero que es uno negativo, en el que las empresas, los políticos no toman las iniciativas, por más de que los ciudadanos tengan la responsabilidad de reciclar, de reutilizar, de buscar energías alternativas. Si estas empresas no son reguladas, si los políticos tampoco tienen interés en manejar esta situación actual, pues el escenario negativo va a ser inevitable. Yo el escenario positivo aún no lo he adelantado mucho, tengo que ser sincero ahí, no, eso no lo he adelantado aún, pero estaba buscando información sobre las acciones del Acuerdo de París, cómo Colombia está intentando llegar a las emisiones que se propusieron. Entonces, pues me parece que la invitación que ustedes hicieron ahorita del foro es bastante conveniente para mí, porque eso es algo que quiero investigar más. Y pues siento que en eso no tengo como mucho más que decir. Siento que me falta adelantar más en ese trabajo. En la Semana Santa, la verdad, no tuve tiempo para dedicarme a ese trabajo, pero ya ahorita lo puedo adelantar fácilmente. Ok, ¿tú qué estudias, David? Relaciones internacionales. Ok, sería ideal para ti, desde la perspectiva de tu profesión, que le dieras a tu trabajo ese perfil. Sí, o sea, sí, claro. el perfil político, el perfil sobre todo geopolítico.
me das la oportunidad también de decir una cosa, y es que nosotros no podemos prescindir de la función política. Y el mundo está en mora de asumir algunas formas de gobernanza climática global. Hay cosas que no se pueden hacer individualmente. Es decir, un país por país, hay cosas que hay que hacer colectivamente. Y yo creo que la manera de enfrentar hacia 2040 la crisis climática que se viene es una de ellas. Ese escenario me parece que tienen, sobre todo los que estudian relaciones internacionales, que tenerlo en cuenta. Por eso, me parece muy importante que estén pendientes de lo que va a pasar en Estados Unidos el 21 y el 22 de abril. Me parece que esa reunión por fuera de las Naciones Unidas, convocada por un presidente de un país altamente productor de dióxido de carbono, como los Estados Unidos, que ha sido históricamente el país que más ha boicoteado los acuerdos climáticos. No solamente el señor que dejó de gobernarlos hace unos días, sino sus predecesores. O sea, los Estados Unidos se ha caracterizado por eso. Que haya un presidente ahora que diga yo vuelvo al Acuerdo de París y yo invito a todos mis colegas a que hablemos sobre este problema, a mí me parece que es una señal de la mayor importancia. Y sobre todo una señal, por favor, levantan la mano los que estudian relaciones internacionales o ciencia política aquí. Hagan así. Catherine, Natalia Carolina, nada más. Y David, hay muy María poco. Lucía Borda también. Por Damalo, ¿dónde está? Ahí está. Ok, bueno, entonces, digamos, para ustedes es clave este problema. A propósito, cuéntanos, María Lucía. Perdón, había dicho que antes iba a hablar, ¿quién? Antes de María Lucía. Yo, Manuel. Juan Diego, dale, Juan Diego. ¿Por qué no tienes tu cámara? Sí, ya la tengo. ¿Dónde estás? Bueno, dale. Bien. Pues a mí, de hecho, yo estuve en el grupo con María Lucía y creo que llegamos a conclusiones muy parecidas. La verdad, mi trabajo yo lo estoy enfocando basándome principalmente en algo que tú siempre has mencionado, y es que pues China, Estados Unidos, Rusia son los países que producen más del 50% de los gases contaminantes en todo el mundo. Y yo siento que de ahí surge todo, y ahí es que esa es la base de todos los problemas que estamos viviendo en relación al cambio climático. Así es. Y eso es con lo que yo quise, pues es lo que estaba haciendo en mi narración. Sin embargo, Amelie y otro compañero que también estaba en el grupo me hicieron llegar a una conclusión, y es que pues al fin y al cabo todo eso está relacionado con la sobrepoblación que estamos viviendo, y que no solo esos países como China y Estados Unidos son los culpables de toda la contaminación que producen, porque pues al fin y al cabo, por ejemplo, muchas empresas se hacen en China porque allá no tienen muchas regulaciones Sí. en relación a la contaminación que ellos producen. Y al fin y al cabo, todos los productos que se producen allá terminan viniendo a países de Occidente, o en Estados Unidos muchos productos que se producen también terminan yéndose a diferentes partes del mundo. Entonces eso es como lo principal que quiero plantear en mi... ¿Sí? Sí, me parece bien, Juan Diego. Tú dijiste los países que producen gases contaminantes. Es mejor que digas gases de efecto invernadero.
Perfecto. O sea, metano, dióxido de carbono y tal, esos gases, digamos, el problema nuestro es que producen un efecto invernadero que calienta esta milonga. Ese es el problema. Gases contaminantes son otros, o sea, y contaminación es otra cosa. Entonces, por favor, cuidado con esos dos conceptos. Claro. ¿Cierto? Ahora, Sí. si por contaminación estamos hablando de no aplica para ningún caso. O sea, separemos los conceptos. Son gases de efecto invernadero. Esos que estamos hablando ahí. Listo. Y estoy de acuerdo en el tema de China, de Estados Unidos, etcétera. Y tú dijiste también regulaciones. Tú no estudias derecho, ¿cierto? Tú estudias relaciones internacionales. Sí, yo estudio Derecho. Ah, tú estudias derecho. Correcto. Los que estudian derecho, por supuesto, van a poder tener el énfasis en el derecho. Y en lo que hablamos la vez pasada de los abogados climáticos, etcétera. ¿Quiénes estudian derecho? Ok, listo. Dale, Bordamalo. Bueno, profe, pues como dijo mi compañero, estábamos en el mismo grupo. Yo también estaba con Jamie, entonces pues más o menos ya te comentaron, pero una cosa que podría agregar es que, por ejemplo, pues yo estudio ciencia política, entonces también estábamos abordando el tema de las empresas desde la parte de las políticas públicas y Amelie nos hizo un aporte muy valioso que fue que pues pensemos que muchas de las grandes corporaciones, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, que son extractivas y que generan muchas emisiones de efecto invernadero, muchas veces se vienen a países como Colombia y otros debido a que acá las restricciones ambientales son mucho más laxas en esos términos. Entonces, pues lo que yo podría pensar para aportarlo desde mi ciencia es que precisamente son estas políticas públicas y como estas leyes las que hay que modificar para ser mucho más exigentes con las empresas y con los efectos ambientales que causan y los estragos que dejan en países como Colombia. Entonces, eso sería para hablando de un panorama de estabilidad y más positivo, pues que estas leyes generen como una presión sobre las empresas para que éstas tengan como un comportamiento ambiental mucho más responsable. Ambiental y climático. Y climático, claro, sí, señor, porque pues hablamos de sus emisiones de Gases de gases de efecto efecto invernadero. invernadero. Correcto. Bordamalo, me das la oportunidad para señalar que uno de los sectores a donde puede pasar eso que tú anotas, eso que pasa en China, puede pasar con las empresas de los Estados Unidos que tienen ahora nuevas regulaciones. A partir de Joe Biden, la orden ejecutiva de la cual vamos a hablar el 21, Juan Pablo y yo, la orden ejecutiva prohíbe el fracking en tierras federales. Entonces, muchas de las empresas, que todas son globalizadas, pueden estar pensando en Colombia. Y el problema del fracking para Colombia puede tener ahora ese componente de que las empresas que no pueden hacerlo por excesivas regulaciones en los Estados Unidos y que ya lo hicieron y que estuvieron a punto de quebrar en la última parte, pueden entonces pensar en Colombia. Eso es un buen ejemplo de lo que tú acabas de decir. Yo creo que siendo las 12:59, podemos volver. La vuelvo a poner y les deseo un almuercito agradable. Wilman, un churrasquito bien condimentado es bueno. Si es con carne argentina, mejor, o con carne cordobesa, con carne de la sabana, también aplica. Los que quieran meterse una hamburguesa vegetariana, maravilloso. Eso sí, Coca-Cola, háganme el favor de no tomar.
métanle agua de panela. Saluda usted un servidor. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Chao, que les vaya bien.